en el mediastino medio sobre el diafragma. ¿Qué hora es ahorita? Ok, 15 minutos. Sobre el diafragma, esa es la localización del corazón, ¿sabes? Dos terceras partes del corazoncito, si lo dividimos a la mitad, van a estar del lado izquierdo de la línea media. El corazón es una estructura hueca. Adentro básicamente va a tener sangre. Se compone de cuatro cavidades, son dos aurículas y dos ventrículos. El corazón derecho es el que impulsa la sangre venosa hacia los pulmones y el corazón izquierdo impulsa la sangre arterial limpia hacia la circulación sistémica. Ahora, ok, el corazoncito está por su parte de afuera dividido en varias regiones. Esto mismo que tenemos la división adentro, la tenemos por fuera. Y por fuera tenemos la división por los surcos auriculoventriculares y los surcos interventriculares, tanto anterior como posterior, ¿sabes? Y los surcos que dividen a las aurículas de los ventrículos se llaman surcos auriculoventriculares, que básicamente le van a dar la vuelta completa al corazoncito, dividiendo aurículas de ventrículos. Y los surcos interventriculares van a ser el interventricular anterior, ¿sabes? Y el interventricular posterior, que literalmente van a recorrer y van a dividir el ventrículo izquierdo y el derecho, tanto por la parte de enfrente como por la parte de atrás. Y más adelante vamos a ver por qué son importantes, porque van a llevar a arterias y venas importantes que vamos a ver más adelante. Pero ahorita vamos a continuar. El corazoncito tiene forma de un cono irregular con una base, un vértice y tres caras. ¿Sabes? El... Tengo una pregunta, ¿por qué iban a entrar a las 2 de la tarde? Si queda, o sea, dijimos 1:30, yo les dije, bueno, 1:40 para no tenerlos esperando. ¿Por qué a las 2 de la tarde? Ah, es que no entendí bien su mensaje y creí que se refería a las 14 con las 2, por eso. Ah. Entonces sí dejo entrar a los otros, no es su culpa, porque ya Sí, no no los es quiero su culpa. dejar entrar. Sí, no es su culpa, es mía, perdón. Bueno, la forma del corazón es de un cono, tiene una base, un vértice y tres caras. Las tres caras que vamos a ver y que además son importantes sobre todo para la parte cuando veamos isquemias e infartos. Déjenme quitar así los participantes. Ok, em, el corazoncito, este conito siempre va a ir dirigido hacia adelante, ¿no? Como lo podemos ver, es hacia adelante, de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Esta es la dirección que tiene el corazoncito siempre, ¿sabes? Y este esquema podemos ver hacia dónde va, qué estructuras tiene al lado y cómo está compuesto. Las cavidades izquierdas, como podemos ver aquí, el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda están más posteriores y esto es importante por los síntomas que nos van a dar. Y las derechas están un poquito más adelante, tanto la aurícula con respecto a la aurícula izquierda y el ventrículo conforme al ventrículo izquierdo. Siempre son más adelante. ¿Por qué? Porque eso es lo primero que yo voy a poder tocar o yo voy a ver cuando veo un tórax que tiene alguna deformidad, ¿ok? La parte más posterior y las bases, como pueden ver, si yo veo mi esquema con mi conito y veo la base, las aurículas forman la base del corazoncito, aurícula izquierda y aurícula derecha. El ápex, ¿sabes? Que es este vértice, está conformado, como pueden ver, más por el ventrículo izquierdo que el ventrículo derecho. La superficie diafragmática o la cara inferior está formado por el ventrículo izquierdo y la pared anterior, es así, es la que está formada principalmente por el ventrículo derecho porque como lo vemos aquí, es la parte que más anterior está y la que está más cerca del tórax anterior. Muy bien. Como ya les había dicho, el corazoncito se divide en corazoncito derecho e izquierdo. El lado derecho es la que tiene la sangre venosa y el lado izquierdo es la que tiene la sangre arterial. Y estas están divididas por los septum, el interauricular y el interventricular. O sea, realmente fuera del embrioncito de cuando estamos dentro de la mamá, la realidad es que ya no se juntan jamás la sangre venosa y la arterial y esto es por la división del septum intraauricular e interventricular. Si tenemos alguna alteración, entonces vamos a tener una afectación y nos va a dar una cardiopatía congénita.
Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí también que ver? Lo importante. ¿Qué son esas cosas que están cerca de mi corazoncito, perdón? Cerca de mi corazoncito, porque cuando yo tengo alguna alteración, a lo mejor mi manifestación no es cardiovascular, a lo mejor mi manifestación es por algún lugar o por algún órgano que está afectado. Por ejemplo, cuando yo tengo crecimiento de la aurícula izquierda, lo que puedo tener son como molestias al pasar alimento, ¿sabes? Eso es lo primerito. Lo otro que está muy cerca de mi corazoncito es la tráquea. Entonces, también cuando tengo crecimiento o algún problema en el corazoncito, puedo tener alteraciones en la voz o en la respiración, ¿sabes? Y además, por encima de estos pasan los bronquios. Encima de las aurículas pasan los bronquios, derecho e izquierdo. Entonces, también nos puede dar igual alteraciones en la respiración. Ok, entonces es importante porque a lo mejor algún problema cardiovascular no me da síntoma cardíaco, sino me da algún problema de las estructuras vecinas. O sea, voy a tener disnea, voy a tener disfagia, voy a tener algunas otras cosas. Muy bien, entonces recordemos, pared anterior es ventrículo derecho, cuando estoy hablando específicamente de mi cono, diafragmática es ventrículo izquierdo, lateral es ventrículo izquierdo, SAS, y la parte de la base es las aurículas. Muy bien. El esqueleto fibroso del corazón también es importante. El corazón, como vimos en la clase pasada, es muchísimo músculo, muchísimo, pero también tiene una parte conformada de tejido conectivo que básicamente su función es ser el armazón central y este resiste todo el trabajo que hace el corazoncito. Está formado por 4 anillos que se van a convertir en 4 válvulas, ¿no? Y son bien importantes porque se encargan básicamente de que la sangre lleve un curso adecuado y vaya hacia adelante y no regrese hacia atrás. Entonces, básicamente voy a tener los anillos auriculoventriculares y los anillos de las válvulas aórtica y pulmonar. De eso se trata el esqueleto fibroso. Por eso es el esqueleto fibroso del corazoncito. Además, también tenemos en la pared y en los septums una parte de esqueleto fibroso que está conformado por este mismo tejido conectivo, tejido fibroso, que vamos a ver un poquito más adelante. Ahora sí, específicamente en las válvulas vamos a tener 4 válvulas. Corazoncito, 4 válvulas que son muy importantes. La función de las válvulas es de dos. Uno, dividir las aurículas de los ventrículos. Dos, esa es una. Dos, impedir que la sangre regrese hacia la cavidad anterior. Mi sangre en el corazoncito siempre tiene que ir hacia adelante, siempre. En un corazón normal, la sangre nunca se regresa. Si mi sangre se regresa, significa que tenemos algún problema. Sangre que se regresa es sangre que va a hacer algún problema en el corazoncito, porque además el corazoncito está acostumbrado a que la sangre vaya siempre, hacia adelante. O sea, mi sangre va así. Si mi sangre se empieza a regresar, entonces va a empezar a hacer más trabajo a la cavidad a donde está regresando, porque el corazoncito normal saca la sangre, se vacía y entonces ya no tiene tanto trabajo. En cambio, si mi sangre se regresa, eso de que estaba vacío y que ya no debería estar haciendo fuerza, va a empezar a hacer fuerza cuando no debería. Y eso me va a causar un problema a largo plazo. Ok, entonces, ¿qué es lo que tengo? Voy a tener 4 válvulas en el corazoncito como quedamos, SAS. Las semilunares que van a ver ahorita porque se llaman así. Y les digo, se cargan básicamente de mantener el flujo sanguíneo hacia adelante. Cada válvula tiene varias partes y esto es importante porque cuando veamos insuficiencias valvulares o estenosis valvulares, vamos a ver que en cualquiera de sus partes puede estar el problema y al final generar un problema global. ¿Sabes? El, los anillos valvulares, que es lo primero que vemos, que es el anillo fibroso, básicamente, las comisuras, que es donde se une una válvula con otra. Una válvula completa se compone como de hojitas que se abren y se cierran. Cada una de estas hojitas se llaman valvas, ¿sabes? Ya no son válvulas completas, ya son valvas, que son las partes de estas hojitas. Y justamente las comisuras es donde se une cada una de estas valvas con la otra valva, que según qué tipo de válvula tenga, voy a tener 3 o voy a tener 2. Entonces tengo anillo de la valva, tengo las cuerdas tendinosas que vamos a ver hacia abajito, que podemos ver estas partecitas que vemos que se unen hacia los músculos y los músculos papilares.
Eso es lo que se conforma de la valva. ¿Por qué? Porque obviamente la valva no se va a abrir y cerrar solita. Necesito que unos músculos y el tejido fibroso conectivo me ayude a jalarla para abrirla y cerrarla, ¿ok? La válvula tricúspide, que es la primerita que vamos a ver aquí, que aquí la podemos ver abierta, se compone de 3 válvulas. Esta está del lado derecho del corazón y divide a la aurícula del ventrículo derecho, o sea, sangre venosa. Y la tricúspide, entonces quedamos que se compone de 3 válvulas. Una que es anterior, una que es septal, que se llama septal justo porque pasa cerca del septum interventricular, y la otra que es posterior. Son las 3 válvulas, que cerradas se ven así, ¿sabes? Esa es la primerita. La válvula mitral, esa es la aurícula ventricular, pero del lado izquierdo, divide la aurícula del ventrículo izquierdo y tiene solamente 2 válvulas. La que llamamos anteromedial o aórtica, como ustedes prefieran, y también la valva posterior, ¿sabes? Y esta es porque, como pueden ver, está muy cerca de la válvula aórtica y porque está en la parte media. Entonces, y cerrada se ve así. Entonces, la diferencia es la tricúspide con T de 3 y la mitral que tiene solamente 2. ¿Sabes? Muy bien. Las válvulas que siguen son estas, las válvulas semilunares. Y las válvulas semilunares se llaman así porque hacen una forma de nido o de media luna. Estas son la válvula aórtica y la válvula pulmonar, que son estas. Que como pueden ver tienen 3 válvulas, ambas están compuestas de 3 válvulas, aquí las podemos ver abiertas y tienen forma de media luna o de semiluna todas. Y lo que hacen esto es evitar que la sangre que va hacia la circulación pulmonar regrese hacia el ventrículo derecho por la válvula pulmonar y la sangre que va hacia la circulación sistémica regresa hacia el ventrículo izquierdo para la válvula aórtica. Como pueden ver, la válvula más anterior de todas es la válvula pulmonar. Yo estoy viendo mi corazoncito con un paciente que está acostado, ¿no? Acostado boca arriba. Y acostado boca arriba, entonces vemos esto. La, la parte más anterior, ¿no? Está mucho más anterior la válvula pulmonar que la válvula aórtica. Y eso lo vamos a ver más adelante porque tiene que ver con los focos que estoy encontrando. Ok. Y entonces les digo, algunos les dicen que es como unido, pero la realidad es que su nombre correcto es que son válvulas semilunares. Ok, y entonces lo que yo veo es, en este esquema, si yo veo de frente a mi paciente, ahora sí, voy a ver en qué posición está cada una de las válvulas. Y esto es importante porque por eso yo escucho los focos en estas posiciones. Mis focos de auscultación, y eso lo van a ver después, seguramente porque esa exposición la van a dar ustedes, pero los focos de auscultación lo que me están diciendo es que estoy escuchando una válvula. Todos los focos de auscultación tienen nombre de una de las válvulas. Foco pulmonar, foco aórtico, foco mitral y foco tricuspidio. Y se llaman así porque en este lugar es donde mejor se escucha la válvula que estoy escuchando. Yo escucho los focos de auscultación para escuchar justo las válvulas y ver que no tenga un problema valvular. Si yo tengo un soplo, generalmente significa que esa válvula donde yo estoy escuchando en este momento mi corazoncito tiene un problema. ¿Qué problema? Ya lo veremos, pero casi siempre significa eso. Entonces, por eso necesito saber en qué posición están las válvulas para saber exactamente qué estoy escuchando cuando escucho los focos auscultatorios. Ahora sí, como podemos ver en este esquemita, la válvula pulmonar se encuentra adelantito y a la izquierda del lado eh, se encuentra adelante y a la izquierda de la válvula aórtica. Adelante y a la izquierda de la válvula aórtica está un poquito más atrás, ¿sabes? Eso es lo segundo. Y luego vemos que las válvulas está más anterior la válvula tricuspide y más posterior la válvula mitral. Y entonces por eso vamos a ver dónde escuchamos nuestro foco de pulmonar y nuestro foco aórtico. Ok. Yo no les voy a dar anatomía completa del corazoncito. Yo les voy a dar lo que necesitan saber a estas alturas. Nada más. Ya no voy a ver el puntito más pequeño. Ya no vamos a ver qué significa cada una de las cosas. No. Vamos a ver lo que necesito para que nosotros aprendamos
clínica, básicamente, ¿sabes? Entonces, lo que estamos viendo aquí es la aurícula derecha. Eso es lo primero. ¿Qué es lo importante de saber de la aurícula derecha? Primero, cómo identificarla. Lo primero que tengo que saber es que está del lado derecho del corazoncito o que está en el lado derecho del corazón derecho izquierdo, es del lado derecho, y que recibe sangre venosa de todo el cuerpo. ¿Cómo lo identifico? Lo primero que voy a identificar es la vena cava inferior, que la podemos ver aquí abajito. Casi en todas las aurículas del lado derecho está presente la vena cava inferior. ¿Sabes? Eso es lo primero. Lo segundo son estas cosas que se llaman músculos pectíneos. ¿Por qué? Porque la aurícula derecha, a diferencia de la aurícula izquierda, es trabecular. Esta sí tiene mucho, mucho, mucho músculo. Entonces, esto es lo segundo. Ahorita vamos a ver la aurícula izquierda y van a ver que esa es generalmente lisa. Y lo tercero, que es súper importante también, es que va a tener una cosa que se llama porción sinusal. ¿Sabes? Y la porción sinusal es la parte que es lisa, generalmente está debajo de la vena cava superior, ¿no? Y está hacia arriba y hacia atrás. Esa es la porción sinusal. ¿Y por qué es importante? Estas tres cosas son importantes porque, bueno, porque vamos a ver que en el nodo sinusal es donde empieza el latido cardíaco y entonces esa se encuentra en la aurícula derecha. Tres cosas para identificarlo, entonces quedamos. Uno son las trabéculas, dos es la vena cava inferior, tres es la porción sinusal que está justo arriba de la vena cava superior. Las tres cosas importantes. Tiene más componentes. Componentes que también tenemos que saber es la fosa oval, ¿sabes? Que está en el septum interauricular. Aquí, esta porción que nosotros vemos no está comunicada, se está dividiendo de la aurícula izquierda y en este lugar tenemos la fosa oval que está cerrada ya después del nacimiento, pero que es una parte un poquito más delgada del septum interauricular, ¿sabes? Esa es la otra parte que también tenemos que saber porque nos puede hablar de cardiopatías congénitas. Y la función de mi aurícula, además de tener la porción sinusal que va del latido cardíaco, es recibir la sangre venosa de todo el cuerpo para enviarla posteriormente al ventrículo derecho. Y bueno, pues la otra parte por donde la envía, justo por donde está la válvula tricuspide. Ok, muy bien. Ahora sí, como les decía, la diferencia entre la aurícula izquierda y derecha, esta es aurícula izquierda. La aurícula izquierda es lisa. Como pueden ver aquí no tenemos tantos musculitos, no. Esta es lisa, ¿sabes? Y esta recibe 4 venas. Aquí recibimos 2 venas. Una vena es la cava superior y la otra vena es la cava inferior. Y aquí recibimos 4 venas que son las 4 venas pulmonares, ¿sabes? Son 2 derechas, 2 izquierdas, una superiores e inferiores, básicamente. Y entonces, como les digo, este no tiene tanta musculatura. Y también aquí, obviamente, tenemos el septum interauricular que nos divide de la aurícula derecha. Y básicamente es todo lo que tenemos que saber de este lugar. Si yo lo veo así, como lo vemos de este lado o como lo vemos aquí arribita, lo que voy a ver es mi aurícula derecha, SAS, donde tiene la porción un poquito más delgada del septum interauricular. Y aquí básicamente es un orificio que se cerró después del nacimiento. Y tenemos la aurícula izquierda que es más grande. Siempre mi lado izquierdo del corazón va a ser mucho más grande porque recibe la sangre que va hacia la circulación sistémica. 1 y 2, tiene que hacer el esfuerzo necesario para mandar la sangre hacia todo mi cuerpo. A diferencia del lado derecho, que su función realmente es más de almacenamiento que de otra cosa. Y la cantidad de fuerza que necesito para mandar la sangre hacia los pulmones es mucho menor que la cantidad de sangre que necesito para mandar la sangre hacia todo el cuerpo. Ok, ahora sí, si yo veo los ventrículos se van a ver así. Tengo ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Dicen que el ventrículo derecho tiene una forma de media luna que abraza al ventrículo izquierdo. Y hay cosas que son muy evidentes. El ventrículo derecho es delgado, es más delgado que el ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho es más delgado, pero tiene más elasticidad. Como les digo, el lado derecho del corazón, como recibe la sangre venosa, también nos sirve como un lugar de almacenamiento. Nos llega la sangre venosa y aunque sea muchísima sangre, esto se puede estirar muchísimo, pero muchísimo.
y entonces sostener todos los litros que me quiera mandar mi cuerpo de sangre venosa. En cambio, el ventrículo izquierdo no es tan elástico, pero es muy fuerte. Todo esto es músculo. Entonces, el ventrículo izquierdo generalmente es mucho, mucho más grueso. Ok, del grosor varía muchísimo. El ventrículo derecho tiene un grosor más o menos de 4 a 5 milímetros, que es bien poquito. A diferencia del ventrículo izquierdo que tiene de 9 a 11 milímetros. Es el doble o un poquito más de lo que tiene el ventrículo derecho. O sea, es mucho. Y la forma, quedamos que es una media luna y el otro es de forma circular, ¿sabes? Ahora, ¿qué es lo que es importante en estos? Ya sí. Ahora, ¿cuáles son las estructuras importantes en el ventrículo derecho? Esto es lo primerito. Como pueden ver, tiene igual muchísimo músculo, mucho, mucho músculo. Dos, obviamente la válvula tricúspide que ya la habíamos visto, que es bien importante, ¿sabes? ¿Y cuáles son las cosas que nos lo van a diferenciar del ventrículo izquierdo, además de que es mucho más delgado? Eso es lo primerito. Que por el ventrículo derecho tiene dos cosas importantes. Una cosa que se llama banda moderadora. La banda moderadora es importante porque por aquí pasa el sistema de conducción del corazón. Por aquí pasa la rama derecha del las Entonces, esta banda moderadora la tenemos aquí, en el ventrículo derecho, y esa es bien importante. ¿Por qué? Pues porque básicamente nos da el latido y la conducción del corazoncito del ventrículo derecho, básicamente. ¿Sabes? Entonces, eso es bien importante. Y la otra es la cresta supraventricular. Y la cresta supraventricular es esta y lo único que hace es como dividir por dónde entra la sangre y por dónde sale la sangre. Es como si fuera una malla que hace la división de la sangre que va entrando hacia la que está saliendo, porque como pueden ver, por aquí entra porque viene de la aurícula y esta es la arteria pulmonar, entonces por aquí tiene que salir y lo único que lo divide es la cresta supraventricular. Entonces esas son las cosas importantes. Uno, la válvula. Dos, la banda moderadora. Tres, pues obviamente que es mucho, 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 con mucho musculito. Y tres, la cresta supraventricular. Estas son las cosas importantes en el ventrículo derecho. Y recordar que pues tiene la sangre venosa del corazón. ¿Sabes? Ahora sí, el ventrículo izquierdo, lo primero, igual como pueden ver aquí, vean qué delgadito es. Ahora sí, el ventrículo izquierdo primero tiene un componente muscular mucho más importante. ¿Sabes? Quedamos que el grosor va de 9 a 11 milímetros. Y aquí, a diferencia del otro lado, su septum, vean cómo en esta parte es lisa, ¿sabes? Aquí nosotros lo estamos viendo desde la cara lateral y entonces esto que estamos viendo va a ser el septum interventricular, el que va a dividir ventrículo izquierdo del derecho. Y entonces vemos cómo es liso en la mitad del ventrículo y es con mucho musculito en la parte de abajo. Esta es una diferencia importante porque el ventrículo derecho es mucho más con músculo que el izquierdo en esta parte nada más. ¿Sabes? Y ya. Y abajito tenemos ahora sí que las trabéculas musculares ahí entre las. Y bueno, la válvula tricúspide, ¿no? Que quedamos que tiene sus dos valvas y nada más. Ok, la siguiente parte. El sistema de conducción del corazón. Esto ya solamente vamos a ver la parte del sistema de conducción. Ahora sí. El nodo sinusal, que es este que está aquí arriba, quedamos que está en la porción lisa, posterior y abajo de la vena cava superior. El nodo sinusal es el que se encarga de iniciar el impulso eléctrico, ¿sabes? Tiene una forma como elíptica, medio aplanadito y se encuentra aquí. Este es el general de mi corazón. Es el que se encarga de dar los latidos bajos, altos, si corro, de aumentar la frecuencia cardíaca, si estoy dormido, de bajar la frecuencia cardíaca. Entonces, esta es mi parte más importante original del corazoncito, porque vamos a ver que todo es importante, ya después que veamos los problemas de conducción. Entonces quedamos que es una elipse aplanada que se encuentra en la unión de la vena cava superior con la aurícula en la parte posterior y en la porción lisa. De aquí tenemos varios haces que van a llevar
el impulso eléctrico hacia mi siguiente parte importante, que es el nódulo auriculoventricular. Estos haces son bien importantes también. ¿Por qué? Porque se encargan de llevar el estímulo hacia el lado izquierdo del corazoncito, a atravesar y llevar al lado izquierdo del corazoncito, y también bajar por 3 vías, ¿sabes? Y estas vías son bien importantes porque si tengo alguna alteración en estas vías, voy a tener arritmias cardíacas, y eso es importante. Entonces, este es un nodo, este es el nodo auriculoventricular y este es el nodo sinusal. Entonces, estas vías que los bajan se llaman vías internodales, o sea, entre un nodo y otro. Y tienen nombres de personas, así como tienen nombres en la posición en la que están, como anterior, medio y posterior. Básicamente, que es como nosotros los vamos a conocer, porque hace mucho que no se usan los nombres de personas, excepto cuando veamos arriba. El que sigue es el nodo auriculoventricular, ¿sabes? El nodo auriculoventricular, que es también muy importante y es mi segundo en importancia, sobre todo eh, en la vejez va a ser el más importante, porque vamos a ver que el nodo sinusal no tiene tanto problema, pero el nodo auriculoventricular es lo que más se cansa en las personas mayores. Y por eso ponemos tantos marcapasos en las personas mayores de 70 años más o menos, ¿ok? Entonces, el nodo auriculoventricular es el segundo, todavía está en la parte inferior del auricular, en la unión la aurícula con el ventrículo. Y este se encarga y se va a dividir en el haz de His, el famosísimo haz de His, que ahora sí va a ir hacia el ventrículo izquierdo y hacia el ventrículo derecho. Este va sobre el septum fibroso de interventricular, ¿sabes? Hasta el septum muscular. Porque el septum interventricular se compone de una parte fibrosa en la parte de arriba y una parte muscular en la parte de abajo, ¿sabes? Entonces, este se va a convertir en el haz de His, que se va a convertir en las fibras de Purkinje. Y lo voy a dividir en el haz de His del lado derecho y en el haz de His del lado izquierdo. Entonces voy a tener esas dos ramas. Y de esas dos ramas, en el lado izquierdo se van a convertir en la rama anterior, es la rama izquierda anterior y la rama izquierda posterior del corazoncito. Ok, la última parte es las arterias y las venas, el sistema de circulación del corazoncito. Y este es bien importante. ¿Se acuerdan que les dije que tenemos surcos interventriculares anteriores y posteriores, que lo que hacen es dividir dónde está el ventrículo izquierdo y dónde está el ventrículo derecho, por la parte de adelante y por la parte de atrás? Y que además tenemos surcos auriculoventriculares que se encargan de dividir aurículas de ventrículos también. Estos son importantes porque por todos ellos pasan arterias. Y las arterias del corazoncito son bien importantes porque son las que cuando se tapan nos provocan los infartos. Entonces, tengo arterias grandes, oficialmente 4 o 3, según como lo vean. Yo se los explico y ya ustedes deciden cuántas ponerle, pero oficialmente tengo 3 y un tronco coronario que yo la considero o se considera como el inicio de las arterias izquierdas, ¿sabes? Entonces, el primero que vamos a ver es la coronaria derecha. Y la coronaria derecha la vamos a ver de este lado. La coronaria derecha pasa, este son aurículas y este es ventrículo, y este es mi surco auriculoventricular o surco coronario, eventualmente van a saber qué es, pero es el surco auriculoventricular. Y la coronaria derecha, como su nombre lo dice, va a ir hacia el frente y hacia la derecha, y esta se va a mover entre la aurícula y el ventrículo por el surco auriculoventricular, pero yendo siempre hacia la derecha. Si nosotros seguimos el trayecto de esta, vamos a ver cómo le sigue dando la vuelta. Todo esto que está dando la vuelta sigue estando por el surco auriculoventricular. Miren cómo hacia atrás se ve su sombrita y sigue dando la vuelta y termina. La coronaria derecha termina donde empieza el surco interventricular posterior, o sea, donde se une el surco interventricular posterior con con el surco auriculoventricular. Esto se llama la cruz del corazón. Déjenme ver, porque yo creo que está por aquí. Aquí está. ¿Sabes? Aquí está, esta es la coronaria derecha que va pasando por el
surco auriculoventricular y aquí le está dando la vuelta, ¿sabes? Y aquí donde le está dando la vuelta no se ve completa, pero aquí viene y hacia abajo, miren, hacia abajo tengo el surco interventricular posterior. Ahora ya lo estoy viendo desde atrás. Esta coronaria derecha que venía para acá, aquí cuando empieza a bajar por el surco interventricular posterior, se convierte en la descendente posterior. ¿Por qué? Porque va hacia abajo y va por la parte del surco posterior. No tiene ciencia. O sea, nada más hay que saber cómo se llaman y todo tiene sentido porque va hacia abajo y va por la parte posterior y pues va hacia abajito, básicamente. Entonces, en la descendente posterior. ¿Ok? Y esta parte donde se unen estos dos, o sea, el surco auriculoventricular con el surco interventricular posterior, se llama la cruz del corazón. Así se llama. Porque forman una cruz. Ok, muy bien. Entonces, esta es la primera. ¿Sabes? Y entonces, si nosotros seguimos aquí la sombrita, aquí termina, pero miren cómo la sombrita va bajando y esta es la descendente posterior. ¿Sabes? Entonces, esa es la primera, la coronaria derecha. Y la coronaria derecha es importante, ¿por qué? Porque la coronaria derecha se encarga casi siempre de la irrigación de mis nodos. Generalmente es el nodo auriculoventricular más que cualquier otro, pero también del nodo sinusal. ¿Sabes? La coronaria derecha irriga el 90% del nodo auriculoventricular en las personas. Esto significa que si yo tengo un infarto donde la arteria tapada es esta, muy probablemente voy a tener problemas de conducción del corazoncito porque irrigamos. También irriga el nodo sinusal. Y en el nodo sinusal no es tanto, solamente en el 50% de las personas, pero sí el auriculoventricular es 90%. O sea, es un chorro. ¿Ok? Muy bien, la primera. Ahora sí, vamos a ir a la siguiente parte. Me voy a ir al que sigue y ahorita regresamos. ¿Sas? Ah, perfecto. Esta es mi coronaria derecha. Miren cómo si yo la veo de este lado y le doy la vuelta, se va hacia el lado derecho, 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 derecho y baja y entonces tengo la descendente posterior y sigue un poquito más. ¿Sabes? Y aquí es donde tiene la rama del nodo auriculoventricular y la rama del nodo sinusal. ¿Ok? Me voy a ir al otro lado para que veamos las otras dos y regreso a este para que veamos cómo es. Quiero que vean una cosa, la realidad es que el corazoncito está irrigado, está abrazado por las arterias como tal. Por una o por otra, pero el corazoncito está abrazado. Mi surco auriculoventricular tiene arterias de los dos lados y los dos van a dar ramas hacia abajo porque el corazoncito se tiene que irrigar completo, ¿sabes? Entonces, ahora sí, este fue el lado derecho que irriga básicamente esta parte derecha. Ahora vamos al que sigue, que es la irrigación por las arterias, la coronaria izquierda. Y entonces tengo estas que les digo, ustedes ya deciden si deciden que es esa arteria porque es parte de, ¿ok? La coronaria derecha tengo láser 5. La coronaria izquierda va a empezar con una cosa que se llama tronco de la coronaria izquierda. Esta es mi arteria más grandecita del corazoncito. Tiene una pequeña porción donde va común y después se va a dividir en dos ramas, que son ramas súper, súper importantes. La primera es la descendente anterior. ¿Sabes? La descendente anterior, ¿por dónde creen que va a pasar? Adelante. El surco interventricular anterior. Exacto, por, por el surco interventricular anterior, efectivamente. El surco interventricular que es gigante. Entonces, esto va a ser mi arteria más grande. Y sí, descendente anterior justo porque va hacia abajo por el surco interventricular anterior. ¿Ok? La segunda rama se llama circunfleja y la circunfleja hace lo mismo que la coronaria derecha. Esta va por el surco auriculoventricular, pero va hacia el lado izquierdo en lugar de al lado derecho. O sea, abraza
lo que le falta de irrigar a la coronaria derecha. ¿Y dónde termina? En el surco interventricular posterior. En este momento termina. ¿Sabes? Aquí hay una variante anatómica. La variante anatómica... Dame un segundo. La variante anatómica tiene que ver con la circunfleja y con la coronaria derecha. Les digo, la mayoría de las veces la descendente posterior la hace la coronaria derecha, que es esta. Pero en algunas ocasiones, la circunfleja, que como pueden ver es la que va del lado izquierdo ahora, hasta que llega a donde se junta con la coronaria derecha para mantener todo irrigado, hay variaciones y entonces la que hace la descendente posterior es esta. Para fines de examen, la importante es la coronaria derecha porque es la que hace la descendente posterior. Solo se los digo para que sepan que cualquiera de las dos la puede dar. La variante anatómica es que la de la circunfleja, pero lo normal es que la de la coronaria derecha. Entonces, cada una de estas, bueno, estas son mis arterias más grandes, pero cada una de estas va a tener ramitas, ¿sabes? Y como pueden ver aquí, vamos a tener, esta es la descendente anterior, y la descendente anterior va a tener ramas que son ligeramente perpendiculares o ligeramente diagonales. Las que son perpendiculares se llaman ramas septales, que van directo al septo, y las que son ligeramente diagonales se llaman tal cual diagonales. Aquí en cardio les digo, no es tanto de que se los aprendan, sino como razonarle. Entonces, pues obviamente se llaman diagonales y son muy importantes. La sangre principal la tiene la descendente anterior, pero obviamente manda la sangre hacia todo el corazoncito por medio de estas ramitas. Eso significa que si se me tapa aquí, si yo tengo un trompo en el tronco de la descendente, digo, de la coronaria izquierda, significa que voy a tener como un 70% de mi corazón sin irrigación, porque le estoy dando en la torre a la circunfleja y le estoy dando en la torre a la descendente anterior, ¿ok? Bien, ¿hace que alguna duda? No. Muy bien. Esto es importante saberlo, ¿por qué? Porque cuando nosotros veamos infarto, vamos a ver que si lo que no se mueve es cierta parte del corazoncito, significa que a lo mejor la que está tapada es la coronaria derecha. Si no se mueve otra parte, entonces a lo mejor es la del descendente anterior. ¿Sabes? Para eso nos sirve a nosotros, los cardios, porque ya que vemos el electro y sabemos qué es lo que irriga cada una de las arterias, sabemos más o menos qué esperar y qué complicaciones esperar. Ok. Lo último, que es el drenaje venoso del corazoncito, ¿sabes? Las arterias y las venas, igual que en la mayoría de las partes, van juntas. Entonces, así como tengo mis arterias, voy a tener las venas. De las venas más importantes es el seno coronario. Y el seno coronario es el más importante, ¿por qué? Porque es el que regresa toda la sangre hacia el lado derecho del corazoncito. El seno coronario reúne toda la sangre de mis otras venitas, ¿sabes? Y la regresa directamente al lado derecho de mi corazón nuevamente. ¿Cómo se llaman mis venitas pequeñas? Venitas de Tebecio. Y el seno coronario es el que ustedes tienen que saber porque va a ser mi vena más grande, pasa por el surco auriculoventricular, ¿no? Igual. Y regresamos al lado derecho del corazoncito donde se envía la sangre venosa. Y listo, y con esto empezaba la siguiente clase, que es la que ya vimos, donde yo les decía la última parte, que es de qué está compuesto, que tengo tres partes, el endocardio, el miocardio y el epicardio, ¿sabes? O pericardio. Y que el endocardio está compuesto por células endoteliales, básicamente igualito que los vasos sanguíneos, el miocardio por todo eso que vimos la clase pasada, y el pericardio, que es la parte fibrosa. Y listo. ¿Alguna duda? No. No. Va. Ah, muy bien. Nos vemos el próximo lunes y nos